Vale, pues arrancamos la tutoría dedicada a todavía conceptos de orientación a objetos. Todavía tenemos bastante recorrido. Y esta vez vamos a hablar de jerarquía de clases y, por tanto, posibilidad de establecer herencia entre la clase y las subclases, y también vamos a ver cómo se implementan los interfaces. A nivel teórico ya lo hablamos, ¿vale? Ya lo explicamos en la tutoría pasada. Lanzamos un par de diapositivas, vimos un poco cuál era el proceso, qué modelo mental teníais que tener con respecto a esto de las jerarquías de clases y cómo lo teníamos un poco que pensar. Así que hoy ya directamente voy a entrar a ver código, ¿vale? Vamos a intentar trabajar esta posibilidad, esta construcción de la orientación a objetos en el ejercicio del banco. Entonces, os voy a ir haciendo notar distintas partes del código para que veáis cómo lo incorpora, y cualquier duda que os genere el código que os muestro, lo tenéis en los ejercicios. Yo sí os recomiendo que si lleváis unos días sin refrescar el ejercicio, a lo mejor conviene que lo volváis a descargar. Vale, lo digo porque hago algún cambio y a lo mejor si habéis estado trabajando con una versión antigua, pues a lo mejor os llama la atención algún cambio. No son cambios importantes, pero yo creo que ya en principio esta parte de jerarquía de interfaces la tengo bastante depurada y ya no va a haber muchos cambios, pero bueno, si lleváis a lo mejor varias semanas que empezasteis la unidad y bajasteis ya los programas, a lo mejor conviene que los volvéis a descargar. Bueno, avisado eso, vamos a ver el código. Trabajamos este ejercicio, banco, jerarquía, clases, y luego vamos a trabajar el de arriba, que es banco, interfaces, que voy añadiendo cosas de manera incremental. Entonces, antes de ver el código, y algo que siempre os hago mucho hincapié, vamos a ver lo que hemos añadido de una manera pues más visual, a más alto nivel y con más perspectiva, ¿vale? Para no entrar directamente en líneas de código fuente. Entonces, básicamente se trata de que los objetos cuenta, que en el primer ejercicio que eran objetos de la clase cuenta, ahora vamos a especializar ese concepto de una cuenta en dos conceptos más específicos, ¿vale? Una cuenta de ahorros y una cuenta corriente. Ambos son cuentas, con lo cual pensar que siempre se trata de trabajar la parte común entre esas dos especializaciones. Hay un comportamiento, hay una estructura que es común a ambas, y eso es lo que normalmente empezamos a refactorizar y a llevarnos a la superclase. En este caso, pues bueno, tanto el ID como el saldo como el ID de cliente es algo común a cualquier tipo de cuenta que hemos establecido, tanto para la cuenta de ahorros como la cuenta corriente. ¿Sí? Tiene una serie de operaciones, ingreso, débito, agrega operación y obtener operaciones también van a ser capacidades que están de alguna manera abstraídas en formato, digamos, de alto nivel, y se definen para este concepto más general y que es común a los conceptos específicos que vamos a definir de cuenta de ahorros y cuenta corriente. Luego entramos en este aspecto de abstract, ¿vale? Porque además de jerarquía de clases vamos a hablar un poco de la posibilidad de hacer clases abstractas. Pero bueno, de momento vamos a seguir entendiendo un poco qué es lo que hemos hecho. Estos temas específicos o estas clases específicas para conceptos concretos como la cuenta de ahorros y la cuenta corriente, vemos que cuenta corriente no tiene nada estructuralmente adicional a cuenta. Obviamente va a heredar, que repito la idea, la cuenta corriente es una cuenta, y como cuenta va a tener posibilidad de mantener en su maletín esos tres valores, ¿vale? Que lo definen. Ese objeto, de alguna manera, parte de su identidad son los valores que lo definen con sus propiedades. Nosotros muchas veces también, ¿no? Como, ¿qué nos define? Pregunta metafísica. Pero bueno, visualmente pues nos define una serie de características, ¿vale? Pues a los objetos les definen, en cierta manera, sus valores de sus propiedades. El color de los ojos, el color del pelo, todo eso parece que es algo que define, en principio, nuestro estado.
Y eso es un poco lo que da identidad a cada objeto. Bueno, pues cuenta corriente, en cuanto a esos tipos de propiedades, pues no añade nada más. Sin embargo, cuenta de ahorros sí va a añadir alguna cosa estructural que solamente tiene aplicación dentro de los objetos de cuenta de ahorros, que es saber si esa cuenta lleva adherida una libreta de ahorros y en este ejemplo todos los ingresos a una cuenta de ahorros van bonificados, un poco para el banco de alguna manera bonifica esos ingresos. Y hay un valor que es un porcentaje, que es lo que el banco ha decidido que va a bonificar esa cuenta cada vez que se haga un ingreso en esa cuenta de ahorros. Vale, entonces tenemos como un par de características más que solamente afectan a la cuenta de ahorros. Obviamente, repito, si yo creo un objeto cuenta de ahorros, va a tener lo que tiene la cuenta más lo suyo propio, lo suyo específico. En cuanto a métodos, pues si veis, en principio tengo algún método más, cuenta corriente, aparte de reescribir algún método que ya vamos a ver que en realidad más que reescribir es implementar. De alguna manera redefine el método débito, con lo cual, si yo le estoy invocando débito, esto acordaros un poco la idea del polimorfismo, ¿sí? Si yo tengo un objeto cuenta corriente y le invoco débito, él sabe que es una cuenta corriente y va a ejecutar su código, el código asociado a la clase cuenta corriente, porque ese es el que está en el manual de instrucciones más específico, ¿no? que le hemos dotado cuando lo hemos creado. ¿Sí? Y además tiene algún método que obviamente no está dentro del ámbito general porque es una capacidad específica de la cuenta corriente, que es poder aplicar comisiones. Vale, pues si hay un saldo que es menor al mínimo de saldo establecido, pues se le aplica un porcentaje de comisión anual a esa cuenta. Vale, en el caso de la cuenta de ahorros, pues como veis, tengo un ingreso que en principio, importante, esta cuenta corriente, en cuanto al ingreso, todo lo que no esté aquí definido viene de alguna manera heredado por la superclase. O sea que si yo invoco ingreso a cuenta corriente, lo que va a hacer es ejecutar el método ingreso de su superclase, porque lo hereda. Él, de alguna manera, todos estos métodos son heredados por la cuenta corriente. Con lo cual, si se los invoco, él va a coger la definición que hay en la superclase. ¿Sí? Sin embargo, aquí, como veis, reescribo ingreso. O sea que, en este caso, efectivamente, si se me invoca ingreso, yo ya no estoy ejecutando el ingreso o el algoritmo que define este método en la clase cuenta, sino el algoritmo que se define en cuenta de ahorros. Vale, y aquí tengo un método adicional que se aplica a interés, y es que a las cuentas de ahorros también se les bonifica con cierto interés anual. Vale, entonces vamos a entrar ahora en el tema, hasta aquí más o menos todo claro, ¿no? Lo que pretendemos. Pretendemos de alguna manera especializar ese concepto de cuenta en dos conceptos reales que existen, ¿no? En la operativa del banco, pero sabemos que podemos abstraer ciertas características a un concepto más general y de ahí extender nuestras subclases de esa idea de superclase. Un concepto adicional es que esta clase la hemos definido abstracta. ¿Qué significa abstracta? Bueno, significa que no vamos nunca a crear instancias de esta clase cuenta. Vale, no, en realidad todas las instancias reales, cuando hagamos un new en nuestros programas, siempre van a ser de objetos de las subclases, ya sea de cuenta de ahorros o de cuenta corriente. Pero este concepto en sí no existe en la realidad. Es algo que nosotros hemos entendido que de alguna manera puede recoger toda esa generalidad de las clases concretas que realmente son la cuenta de ahorros y la cuenta corriente. ¿Vale? Podríamos no haberlo hecho, ¿no? Y definir, bueno, pues lo dejamos tal como una superclase y tampoco hay ningún problema. Se podrían hacer news de cuenta, de la manera que lo he definido como abstracta, no se puede hacer un new de cuenta. ¿Vale? Pero eso es un poco el modelado. O sea, cada ingeniero de software tiene que tener capacidad de modelar en base a la información que le da el cliente sobre el problema, sobre el ámbito del ejercicio, Entonces, aquí un poco por meter esa variante o ese añadido, ¿no? en el ámbito de las construcciones de orientación a objetos en PHP, pues lo he definido como una clase abstracta. Pero que entendáis
que en realidad una clase abstracta es, como dice su nombre, una clase que no es concreta, nunca voy a instanciar objetos de esa clase. Y me sirve de alguna manera para reunir esa generalidad de otras clases concretas. Las clases abstractas pueden o no pueden tener, normalmente si tienen, las clases abstractas normalmente sí que tienen métodos abstractos, pero podrían no. Podríamos no, porque en realidad el concepto que define una clase abstracta es simplemente una clase que no puede ser instanciada. No tanto el hecho de que tenga métodos abstractos, ¿vale? Son como dos conceptos distintos. Pero si lo tiene un método abstracto como este que tengo débito, ¿qué va a ocurrir? Yo habrá momentos en los que en la clase abstracta yo pueda generalizar la realización de una operación, pero no necesariamente a este nivel poder dotar a esta operación de un algoritmo para llevarla a cabo. Que puedo decir, bueno, yo sé que las cuentas en general van a necesitar una operación de débito, ¿vale? Pero a lo mejor no puedo llegar a generalizar, así como en ingreso parece que a lo mejor sí le puedo dar aquí cierto código, porque sé que tanto esta cuenta como esta cuenta, a lo mejor necesito que alguien la reescriba, pero hay aplicación de este algoritmo, porque es muy general, hay aplicación en ciertas subclases, como aquí en cuenta corriente. Fijaros que aquí en cuenta corriente no estoy sobreescribiendo ingresos, estoy adoptando el algoritmo que se haya definido en este método. Con lo cual soy capaz de, aunque sea una clase abstracta, definir ciertos algoritmos que son aplicables, ¿no? O posiblemente o potencialmente aplicables a ciertas subclases que se puedan definir de la clase abstracta. Sin embargo, de débito aquí decido que no merece la pena poner un algoritmo general, sino que simplemente voy a describir la operación, va a haber débito, y voy a requerir que cada una de las subclases que se definan tengan que dar un algoritmo para llevar a cabo su débito, ¿vale? Posiblemente porque sea distinto. De hecho, este débito y este débito se diferencian porque, por ejemplo, en la cuenta corriente sí que le dejo que pueda entrar en números rojos, sin embargo, en la cuenta de ahorros no le dejo que pueda entrar en números rojos, ¿vale? Si quiere hacer un extracto o un cargo para algo que no tiene fondos, le digo que no lo puede hacer. Sin embargo, en la cuenta corriente soy más permisivo y, bueno, permito que quede en números rojos, luego posiblemente, ¿no? Eso conllevará una serie de intereses leoninos, pero bueno, le dejo que haga esa operación. Vale, entonces como veis hay dos implementaciones distintas que tienen que aportarse porque este método es abstracto, no tiene implementación y necesariamente todas las clases concretas que extienden esta clase abstracta tienen que dar cierta implementación a ese método abstracto que simplemente se especificó, pero en ningún momento, ¿no? en ningún sitio en la superclase tiene el algoritmo asociado o la implementación asociada. Vale, bueno, pues eso en cuanto a la operativa de lo que vamos a hacer. Vamos a verlo en el código. Vale, si tenéis dudas me preguntáis, ¿eh? Me interrumpís tranquilamente y me preguntáis. Bueno, vamos a ver cuenta. Empezamos por cuenta, ¿no? Cuenta, básicamente, como veis aquí, ¿no? Ya empiezo a dar la pista de que es una clase abstracta. Vale, defino sus propiedades, sin ningún problema. Tiene un constructor, ¿sí? Este constructor se va a encargar de dar forma a la parte del objeto que se vaya a crear, tanto de cuenta de ahorros como cuenta corriente, pero este constructor va a construir la parte de cuenta, ¿vale? Acordaros que cuenta de ahorros, este objeto cuenta de ahorros o cuenta cliente, tiene una parte que corresponde al concepto de cuenta. Bueno, pues alguien tiene que darle, inicializar, ¿no? Valores para ese trozo de objeto interno, ¿no? Que representa el hecho de que es en realidad una cuenta. Vale, pues necesito un constructor e inicializo, pues normalmente parámetros, propiedades que tienen que ver con esa esencia de cuenta del objeto. Vale, otra de las cosas que os quiero hacer notar es este método, ¿vale? Este método abstracto, como veis, no tiene implementación, no tiene llave y código, sino que se queda simplemente en la especificación y en principio solo define esta operación de la clase que tiene, como digo, tiene que implementarse en cualquier subclase que se defina de esta clase abstracta. ¿Vale? Tiene una definición con un valor de float,
O sea, una cantidad, una descripción y no devuelve nada. Esta especificación se tiene que respetar. Si tú implementas débito en cualquier subclase, tienes que respetar este API, esta especificación. Vale, otra cosita que os quiero hacer notar rápidamente es esta función de clon. El otro día salió un poquito la idea de clonar. Yo lo tenía al principio implementado de una manera un poquito más rudimentaria. Ahora sí que ya básicamente os voy a dar la directiva de cada vez que queréis clonar, utilizar la función clon, ¿vale? Como aparece en los cambios que hice, ya aparece la función clon. Ahora bien, puede que tengáis un problema con clon, porque cuando clonáis un objeto, él va a hacer copias, ¿vale?, de todo lo que hay en las propiedades de un objeto para crear una copia, ¿vale?, en otro objeto. El problema viene cuando alguna propiedad lo que en realidad está conteniendo es la tarjeta de visita de otro objeto que existe en memoria y que, a la que tú tienes acceso porque tienes su tarjeta de visita. Cuando tú haces el clon, ¿qué ocurre? Copia, en principio, todos los valores, pero también copia esa tarjeta de visita. Con lo cual, pierdes un poco esa idea de hacer un copiado profundo. Porque en realidad lo que tendrías que hacer es copia de eso también. No darme eso realmente, sino darme copias de esos objetos, ¿no?, que puedan estar almacenados en las propiedades del objeto que estoy clonando. ¿Me explico? De tal manera que si me haces eso y me das un objeto clonado, pero no me haces copias de esas tarjetas de visita, yo aquí tengo, en el clonado, tengo acceso a esos objetos reales y podría manipularlos y podría hacer cambios que en principio tú cuando clonas un objeto quieres hacer como una copia de solo lectura. Nada que tú luego puedas manipular con ese objeto clonado. Entonces, cuando eso ocurre, tú requieres de alguna manera algún procedimiento especial o específico o añadido para que cuando tengas esa situación puedas ejecutar algún código que esos objetos, esas tarjetas de visita que aparecen, también crees un nuevo objeto y una tarjeta de visita a ese nuevo objeto con todas las propiedades del objeto del que tenías la tarjeta de visita, para lo que tú des o devuelvas en el clonado sean copias, siempre copias, de todo. Nada que apunte a objetos reales que existen y que tú puedas manipular, sino que todo lo que conlleva ese objeto sean copias. ¿Qué significa una copia? ¿Qué es un clon? Básicamente son dos objetos distintos, pero que tienen los mismos valores en sus propiedades. ¿Vale? De hecho, el operador de igualdad entre objetos tiene ese funcionamiento. Si tú utilizas un igual igual con dos iguales, eso te va a dar true si hace una comprobación de que todos los valores son iguales. Pueden ser dos objetos distintos, creados en momentos distintos y almacenados en posiciones de memoria distintas, pero si resulta que tienen todos los valores de sus propiedades iguales, el igual igual te da true. ¿Vale? Hace esa comprobación un poco de superficial, simplemente de valores. Sin embargo, si utilizas el triple igual, él sí que va a hacer la comprobación que en realidad esas dos variables lo que tienen son tarjetas de visita del mismo objeto que tienes guardado en memoria. ¿Vale? O sea, esas tarjetas corresponden al mismo objeto real. No son dos tarjetas apuntando cada una a un objeto que resultan tener el mismo valor en sus propiedades. Vale, eso por si os resulta en un momento dado, necesitáis comparar objetos para saber si son el mismo o no. Tenéis esas dos opciones. Igual, igual, solo te va a comprobar valores de propiedades, igual, 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 tres iguales, te va a hacer una comprobación real de que eso que tienes metido en las variables en realidad son dos tarjetas de visita del mismo objeto. Vale, pues entonces si tienes que hacer copias, fíjate, cuando se hace clon de un objeto, de una clase, él va a ir a buscar si has definido algún método mágico. Estos se llaman métodos mágicos, ¿vale? Los que tienes como guión, hay varios y no entramos en mucho detalle con ellos porque no los usamos mucho, pero bueno, si queréis, tenéis curiosidad, podéis entrar, no sé si se explican, posiblemente en alguna videotutoría lo haya cubierto. No lo usamos demasiado, pero existen, ¿no? Y uno de ellos es este clon. Lo que hace es, cada vez que clono, también se ejecuta este método,
asociado a la clase del objeto que estoy clonando. ¿Y qué estoy clonando? Pues fijaros, aquí en el diseño, una cuenta va a tener un array de operaciones. Si yo clono y te doy sin más el que clono, este array en realidad va a tener el objeto clonado, el objeto copiado, va a tener un array con las mismas tarjetas de visita, con lo cual voy a poder acceder a las operaciones reales. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, si clono, tengo que crear un array con copias de todos estos objetos y crear un array nuevo y asociárselo al objeto copia, en su propiedad operaciones, meterle ese array con copias de los objetos de operación. De tal manera que si yo, cuando me das el objeto clonado, cambio cualquier aspecto de una operación que está en el array de la cuenta, no esté cambiando los reales, esté cambiando las copias. Con lo cual, a efectos de los objetos reales que conllevan un poco la formación del objeto cuenta, no estoy realizando ningún cambio, ninguna modificación, porque estoy trabajando sobre copias. Esa es la idea. Vale, pues entonces con este clon, fijaros que yo lo que hago es cojo todos los objetos que me devuelve getOperaciones, que son todos los objetos reales de operaciones que están en el array de operaciones de la cuenta que estoy clonando, todos esos objetos operación, y los paso por este array map. ¿Vale? Esto me va a dar un array map. Lo que voy a hacer es, cada elemento de ese array, le voy a aplicar la operación clon. ¿Y esto qué me va a devolver? Me va a devolver otro array de copias de los objetos iniciales, que son las operaciones reales que tenía esa cuenta. Y ese array se lo establezco a la copia en su propiedad operaciones. De tal manera, estoy haciendo esa copia, copiando incluso los objetos que tiene dentro de sus propiedades. Y esto, imaginaros, si son muchos niveles, pues tendría que hacer este tipo de métodos en todos los niveles, porque a su vez operaciones podría tener propiedades que tienen objetos dentro. Tendría que pensar con cuidado cómo puedo conseguir que cuando clone un objeto no solo clone sus propiedades, sino todos los objetos que están dentro, y de manera recursiva, porque a su vez esos objetos pueden tener otros objetos, etc. Vale, eso en cuanto, un pequeño paréntesis en cuanto a la clonación de objetos y en cuanto a la condición que podéis establecer a la hora de ver la igualdad entre objetos. Vale, vamos a las subclases. Estas dos, cuenta de ahorros y cuenta corriente. Vamos a empezar por cuenta corriente. Bueno, cuenta corriente, como veis, aquí tengo una clase, pero ya tengo que utilizar el extends. Extends cuenta. ¿Vale? Eso quiere decir que he establecido un vínculo entre cuenta corriente y ahora va a ser una clase construida a partir de una superclase que se llama cuenta. Todos esos procesos de herencia, tal, ya se ponen en marcha. Fijaros en el constructor. Esto es así normalmente, ¿vale? Obviamente yo cuando invoco al constructor lo invoco sobre la clase concreta, sobre la subclase. En este caso, además, con más razón, porque la clase cuenta es abstracta, no podría ni intentar construir un objeto de esa clase. Pero normalmente pues entro por la subclase. Y en principio tengo que ver cuál es el interfaz de construcción, ¿vale?, que se establece asociado a esa cuenta, ¿vale? O sea que este constructor te da de alguna manera el interfaz de construcción, que es dame un ID de cliente para construir la cuenta. Si es verdad que yo añado un parámetro más, ¿vale? Porque si veis el interfaz de construcción de cuenta, fijaros que aquí lo que hago es, vale, yo voy a construir un objeto cuenta corriente, pero para construir el objeto cuenta corriente, lo que voy a hacer es, básicamente, o lo que necesito hacer es construir primero la parte de cuenta de este objeto. Pensar que este objeto es muy parecido a una cuenta, porque no tiene más propiedades. Acordaros un poco del diseño que vimos. Los cuenta corriente no tienen aquí más propiedades que inicializar, con lo cual el constructor viene a ser un poquito el decir, bueno, construye mi parte de cuenta, y con eso normalmente el inicializador cumple, porque lo que va a inicializar son estas propiedades que hereda de cuenta. Con lo cual aquí el constructor, como veis, es muy simplito, simplemente le pasa la patata
a su superclase diciendo, oye, construye. Pero sí es verdad que le añade un parámetro más, porque él sabe que se está construyendo como cuenta corriente y yo he decidido tener una propiedad dentro de los objetos que define qué tipo es. Podría a lo mejor no hacerlo porque puedo, siempre que quiera ese dato, a lo mejor puedo mirar a qué clase corresponde ese objeto. Hay cierto API de reflexión en PHP que te permite preguntarle a un objeto, oye, ¿de qué clase eres? ¿No? Y podría jugar con esos valores. Pero bueno, he decidido de alguna manera que ese valor esté claramente establecido en una de las propiedades de los objetos de cuenta. Vale, entonces le invoco al padre que es cuenta, le invoco que se construya el constructor con estos dos valores. ¿Vale? Y entonces cuenta, acordaros, su constructor tiene este API, tiene esta interfaz, recibe el número de cliente, recibe la cuenta, que es una cuenta corriente, y realiza toda la construcción de ese objeto en base a esa parte que corresponde a su ser de cuenta. Vale. Y poco más. Luego ya, obviamente, le tengo que definir los algoritmos asociados a los métodos que establezco. Fijaros, muy importante. Débito tiene que estar definido. Muy importante. El resto, quizá no, pero débito sí, porque es un método abstracto y todas las clases concretas tienen que darle implementación. Vale, vamos a cuenta de ahorros. Un poquito más complicada, porque esta sí que voy a tener dos propiedades más. Pero bueno, no pasa nada. Yo cojo y recojo los valores. Fijaros, muy importante jugar también con valores por defecto. ¿Vale? Esto hace que el API sea un poco más flexible. Tenéis que pensar, ¿no? ¿Qué valores sé que tengo que recibir sí o sí, son obligatorios, pero qué otros valores son opcionales? Vale, y esto me da un poquito de juego porque esto me deja el API de construcción un poquito más variante. Puedo pasar el ID cliente y la bonificación, o puedo pasar el ID cliente, la bonificación y la libreta. ¿Vale? Puedo de alguna manera jugar con esa redefinición. Porque en PHP, distinto de Java, yo no puedo definir distintos constructores y hacer una sobrecarga del constructor basada en la especificación de la función. No puedo decir, bueno, pues si defino dos parámetros, pues entonces ejecuta este constructor. Si te vienen tres, pues este otro. Y definir varios constructores. Eso no se puede hacer en PHP. Lo único que puedo jugar, y ya veremos luego otro mecanismo, pero lo único que puedo jugar es con estos valores por defecto y de alguna manera, pues, permitir que yo pueda invocar al constructor con más o menos parámetros. ¿Vale? Pero esto tiene importancia porque tal como lo he definido, solo puedo invocarlo o bien con un ID de cliente, o bien con un ID de cliente y una bonificación, o bien con un ID de cliente, una bonificación y el dato de la libreta. No puedo invocarlo con un ID de cliente y el dato de la libreta. ¿Vale? Porque siempre va a hacer una asignación por lugar del parámetro. Entonces, si le paso dos parámetros, él siempre va a decir, bueno, pues es el ID de cliente y la bonificación. ¿Vale? O sea, él va a coger los parámetros que yo tenga y va a ir en orden, pum, pum, aplicándolos. La cosa es que el tercero no lo pase y entonces él asume que este puede coger el valor por defecto. O que le pase solo uno y él asume que el segundo y el tercero puede recoger los valores por defecto. Vale. De la misma manera, el constructor inicializa en este caso, fijaros, la parte de cuenta de ahorros específica con los valores que yo le paso, que son valores que sí que tienen que retenerse en las propiedades de este objeto como cuenta de ahorros, y el resto, estos dos, los pasa hacia arriba. Dices, toma, esto es lo que tú necesitas para hacer tu parte de la construcción. Vale, getters, setters, y obviamente esta parte también la tiene que definir. Fijaros que en el débito sí que controlo si la cantidad es mayor que... Si la cantidad, para poder llevarlo a cabo, la cantidad tiene que ser menor o igual al saldo de la cuenta. ¿Vale? Si es mayor que el saldo, pues se lanza una excepción, simplemente diciendo que el saldo es insuficiente. Estas excepciones que explicamos el otro día, que son excepciones creadas por el programador. Vale. Más cosas. En este caso ingreso, fijaros que estoy
cuando... este es interesante. Fijaros cómo defino ingreso en la cuenta de ahorros. Vale. El ingreso de la cuenta de ahorros, vamos a volver otra vez al diseño. Cuenta corriente hereda el ingreso de la cuenta. ¿Vale? O sea que todo lo que haga la cuenta o lo que haya definido aquí a nivel general del algoritmo de un ingreso le vale y lo asume tranquilamente. Yo invoco ingreso a un objeto de cuenta corriente y él tira para arriba y ejecuta lo que tengo definido en cuenta. Decía, sin embargo, en cuenta de ahorros no. En cuenta de ahorros lo voy a sobreescribir, voy a hacer algo especial. Ahora bien, tampoco o nadie me quita de decir, bueno, cuenta de ahorros lo que va a hacer es algún paso adicional, pero además va a realizar todo lo que tengo definido en cuenta. Es decir, voy a completar lo que tengo definido en cuenta con algún paso adicional. ¿Vale? O sea que me puedo, desde los métodos que yo redefino en las subclases, puedo todavía reutilizar lo que he definido a nivel general. Vale, entonces, si lo veis en el código, lo que hago en el ingreso es, por un lado, bonifico la cantidad, porque esta cantidad tiene que incrementarse un poco en el porcentaje que defina la bonificación, y luego, ya con eso, puedo asumir y puedo reutilizar el algoritmo que está definido a nivel de cuenta. Con lo cual, lo invoco con el parent, ingreso. ¿Vale? O sea que estoy reutilizando esa definición genérica, pero necesito hacer un paso adicional al principio para ya poder acogerme al algoritmo general. Vale, fijaros que ya a ingreso le paso la cantidad una vez manipulada, una vez bonificada. Vale, eso era interesante. Vale, otra cosa interesante es esto. Por ejemplo, imaginaros que en débito, ¿no? En débito, yo en un momento dado tengo que agregar una operación. Vamos a cuenta. Yo aquí en cuenta, el tema de las operaciones, imaginaos que yo tengo un objeto cuenta, si yo permito en el API público, a ver si lo tengo aquí. Si yo permito en el API público, fijaros que aquí está protected, ¿vale? Si yo pongo aquí public y alguien tiene un objeto cuenta, alguien podría pedirle a ese objeto cuenta que agregue una operación. Y eso me genera, siempre tenéis que pensar, ¿no? El API público que establecéis alrededor de un objeto, tenéis que intentar cerrarlo lo más posible, porque al final no sabéis realmente quién va a utilizar y quién va a hacer uso de objetos de esa clase. No sabéis qué tipo de código, cómo lo va a usar. En principio estáis definiendo cómo otros objetos van a interactuar con objetos de esta clase, pero a priori tenéis poca visibilidad de qué objetos realmente van a instanciar y van a usar estos objetos. De tal manera que si tú hacéis esto public, otro código de tu aplicación, que a lo mejor no tienes tanto control, podría empezar a estar agregando operaciones sin el control adecuado. Tú quieres que las operaciones que se agreguen a la cuenta estén controladas por la cuenta. No quieres que externamente estén agregando operaciones. ¿Entendéis, no? La responsabilidad de mi array de operaciones, ¿de quién debería de ser? ¿Quién debería de dar fe de que esas operaciones son reales, de que están bien establecidas, de que... Pues aquí, claramente, el responsable último es el objeto cuenta. Claro, es que estoy personalizando, estoy animando. Estos objetos son, podríamos darles nombres, ¿no? En una empresa, cada empleado tiene una función y les damos nombres, ¿no? Tú eres el controlador, tú eres el operador, tú eres el no sé qué. Pues a estos objetos también les deberemos de identificar, ¿no? Por su nombre, por su rol. Y personalizando, haciéndolos personas, o sea, animándolos, ¿no? Como si fueran reales. Hacer ese ejercicio porque os puede ayudar mucho. Entonces, ¿quién es el responsable de las operaciones que están asociadas a una cuenta? Pues la cuenta. Si yo abro esto, pues tengo un problema. Entonces, se trata de cerrarlo, ¿vale? Que sea private, que este método solo lo pueda llevar a cabo, pues posiblemente desde operaciones que sí
que abro al exterior como un ingreso, sí que puedo permitir que le pidan que haga ingresos la cuenta, pero es este método el que se encarga de crear la operación y de agregarla a su array. ¿Vale? Toda esta operativa, todo este manejo de ese array de operaciones no está disponible para que se pueda hacer o se pueda interactuar con la cuenta a ese nivel. Tú dime que quieres hacer un ingreso, dime que quieres hacer un débito y ya es problema mío gestionar, ¿no?, el hecho de que esa operación se guarde en algún sitio, yo la tenga de alguna manera controlada. Vale, entonces, esto podría ser private, tranquilamente, ¿no? Yo en principio lo definiría como private. No tiene por qué trascender más allá de la lógica interna del objeto. Pero ocurre una cosa. Como yo la necesito, porque aquí en cuenta de ahorros, fijaros que estoy reescribiendo débito, perdón, estoy implementando débito, ¿sí? Ese método abstracto lo estoy implementando, y para hacer esa implementación yo necesito, porque obviamente débito es una operación, y con eso necesito crear un nuevo objeto de operación y guardarlo en mi array. Con lo cual voy a tener que utilizar ese método, agrega operación. ¿Vale? Con lo cual, si yo lo hubiera definido private, aquí me falla. ¿Por qué? Porque los modificadores de acceso son aplicables incluso a las subclases. ¿Vale? Si yo defino métodos privados, no puedo utilizarlos en los métodos de la subclase, aunque sean míos de cierta manera, porque en realidad son parte de mi definición, porque yo soy una subclase de la clase que define esos métodos, pero tengo que respetar los modificadores de acceso que se hayan definido en la superclase. ¿Entiendes esto, no? Desde la subclase no puedo libremente utilizar métodos de la superclase, aunque sean míos, son míos, van en mis libros. Acordaros un poco de lo que os mostraba con la diapositiva, ¿no? Espera, os lo voy a mostrar otra vez. Aquí en la diapositiva de los dibujitos os mostraba esto. Fijaros, ¿no? Aquí el objeto llega con 2 libros de instrucciones y con 2 maletines. Pero los métodos de este libro de instrucción, si son privados, no puedo tirar de ellos en la implementación de estos métodos. Y si las propiedades que hay en este maletín son privadas, tampoco puedo tirar de los valores de esas propiedades. Normalmente son privadas, ¿vale? O sea, nunca deberíais de definir como públicas las propiedades. Pero, obviamente, ¿no? Todo esto se tiene que respetar, aunque sea desde métodos del mismo objeto que quieren utilizar esa parte genérica que proviene de la superclase. Entonces, ¿cómo hago para poder así todo? Yo tengo que tener capacidad, ¿no?, desde la subclase de agregar una operación al objeto cuenta, que soy yo, ¿no? Cuenta dado, cuenta al fin y al cabo. Bueno, pues la manera de hacer eso es definir o utilizar el modificador de acceso protected. Protected significa solo la pueden utilizar subclases. ¿Vale? Este método solo está disponible para subclases de la clase que definió ese método como protected. Vale. De nuevo, ¿no? Otro aspecto de orientación a objetos que seguro que también tenéis más o menos claro, porque no pudisteis haber trabajado el año pasado. Pero bueno, yo hago aquí un pequeño, aprovecho el código para ir sacando cositas y repasarlas. Vale, os decía, no se puede sobrecargar un constructor con distintos número de parámetros, pero hay un truco. Y lo vamos a ver en banco, ¿vale? Hay un truco. ¿Cuál es el truco? Fijaros en este constructor. Puedo definir un constructor de esta manera. Simplemente $args y lo que va a hacer es, con cualquier número de parámetros que yo invoque cuando haga la construcción desde el new, él va a recibir todos los parámetros en un array con todos esos parámetros. ¿Vale? En vez de escribirlos aquí uno a uno, ¿no?, que generaría ese problema porque estoy ya
definiendo de manera rígida cuáles van a ser los parámetros que se tienen que pasar en la construcción, salvo que esos últimos parámetros yo los pueda definir como opcionales y eso me da un poquito de juego, pero tengo que acogerme a ese número de parámetros con esos tipos. Si hago esto lo único que significa es que al constructor le va a llegar un array de parámetros y luego yo puedo jugar esta variable, ¿vale? Puedo jugar con ella, entrar en, va a ser un array, va a ser un array y como un array pues puedo entrar, ¿no?, a los distintos valores. Entonces cuando yo invoco esta creación del banco, la cuestión es que el banco va a necesitar bastantes parámetros, un poco de configuración para que luego la operativa sea la que yo quiero. Por ejemplo, un nombre, vale, listo, es una cadena. Pero luego tengo cosas de comisión, ¿vale? Puedo tener la comisión que le voy a cargar a las cuentas y el saldo mínimo que requiero que tenga la cuenta para cobrarle la comisión o no. Y por otro lado tengo el interés que le voy a aportar a las cuentas de ahorro y la bonificación que le voy a hacer a cada ingreso. ¿Sí? Si no, tendría que uno a uno definir todos estos parámetros en el constructor de banco. ¿Vale? Y lo que hago es simplemente hacerlo así. De tal manera que aquí puedo mirar, si no está, si está lo cojo, si no está, pues pongo un valor por defecto. ¿Vale? Y puedo jugar de alguna manera a darle más flexibilidad. Entonces yo aquí podría invocar el constructor pues poniendo solamente con un valor, ¿no?, en este array, y este como no está pues pondría un 0 o podría ir jugando a que esté o que no esté el valor, de tal manera que cuando yo examino los valores de entrada pues puedo de alguna manera tener un poco más de flexibilidad a la hora de recoger esos valores y utilizarlos o no. Vale, eso como truco. Vale, con lo cual yo creo que he terminado más o menos el tema de la jerarquía de clases. Si ejecuto el código, ¿vale? Pues me salen aquí esas operaciones que han fallado. Acordaros que esto va todo, es un poco random, entonces yo voy sacando cantidades random, voy intentando hacer la operación. Hay veces que no hay saldo y me la rechaza. De todas maneras, ¿cómo se ha quedado al final? Pues se ha quedado para este cliente esta cuenta de ahorros, me dice que no tiene libreta, tiene este saldo, ¿sí? Me dice a qué cliente corresponde, obviamente todos a este cliente, ¿no? Son cuentas que corresponden a este primer cliente, las operaciones, en qué han consistido, la fecha, etcétera, etcétera. Vale, aquí sí que, importante, os voy a mostrar también en el código del index. Lo que hago es lo siguiente. Vale, voy creando las cuentas. Fijaros que aquí en un momento dado le digo al banco aplica las comisiones y aplica los intereses. Vale, si vamos a los métodos de banco que aplican lo que voy haciendo es primero recupero las cuentas. Fijaros que para que yo pueda hacer esta operación de aplicarle la comisión, obviamente tengo que hacerme con las cuentas corrientes, porque es un método que solo está disponible para los objetos de cuenta corriente. ¿Vale? Entonces filtro todas las cuentas que tengo asociadas al banco y establezco que la cuenta sea una instancia de cuenta corriente. Fijaros este operador instance of, ¿vale? También muy interesante. Que me va a permitir, va a devolver un valor booleano, verdadero o falso, y te dice si en realidad la tarjeta de visita del objeto que está guardado en esta variable es en realidad un objeto de esta clase de cuenta corriente. ¿Vale? Entonces estoy aplicando ese filtro, me hago con todas las cuentas corrientes y simplemente obtengo estos valores que son con los que yo creo el banco, ¿no? Estos valores de configuración. Y luego un array walk, ¿vale? Array walk es como un array map, lo único que en vez de pasar una función sobre un array y devolver otro array con los resultados de haber aplicado esa función a cada uno de los elementos, array walk lo único que va a hacer es pasar un algoritmo, una función,
por cada uno de los elementos que hay en el array, él va a ejecutar esa función. ¿Vale? Pero él no necesariamente como retorno va a retornar un array de resultados, sino simplemente va a hacer esa operación, la va a llevar a cabo con cada uno de los elementos que me encuentre en el array de entrada. Y básicamente la función es aplicar la comisión a cada una de esas cuentas, ¿vale? Con los datos de configuración que se requieren, cuál es el valor de la comisión que tengo que cargar y hacer un poco la comprobación de si la cuenta tiene ese dinero o no. Si lo tiene, no le aplico comisión. Si no llega a ese saldo, entonces sí que le aplico la comisión. Vale, y lo mismo con aplica interés, ¿vale? O sea que estoy aplicando de alguna manera unos procedimientos específicos para cada tipo de objeto. Sin embargo, si voy a banco y veo este de ingreso cuenta cliente, aquí es donde voy a hacer uso del polimorfismo. El polimorfismo es el que se lleva a cabo, a ver si tengo por aquí es el que se lleva a cabo, vaya, he perdido el diseño. Está aquí. Es el que se lleva a cabo cuando yo invoco ingreso, por ejemplo, ¿vale? Cuando yo invoco ingreso, yo lo puedo invocar a un objeto cuenta, ¿vale? Objeto cuenta, entenderme. Cuando digo un objeto cuenta, en realidad es un objeto cuenta de ahorros o un objeto cuenta corriente, sin saber qué tipo de objeto es. Porque los dos son de tipo cuenta. No me interesa. Como los dos tienen definido la operación de ingreso, este la hereda y este la tiene aquí definida, en mi algoritmo, cuando vaya a usar objetos, ya sea de ahorros o de cuenta corriente, me va a dar igual. Los voy a considerar a todos objetos de tipo cuenta. Y todo objeto que esté a lo mejor en ese array de objetos que yo defino como objetos de tipo cuenta, le invoco ingreso. Ese es el polimorfismo. En ese momento voy a tener distintos objetos de distintas clases, una de cuenta de ahorros y otra de cuenta corriente, y cada uno va a saber qué tiene que hacer cuando yo le invoque ingreso. Al invocador le da igual de qué tipo de objeto, qué tipo de objeto es. Él los va a tratar a todos como objeto cuenta. Pero ellos, cuando yo le haga la invocación, como saben de qué clase concreta corresponden, pertenecen, él va a ejecutar el código adecuado. Polimorfismo. Vale, pues como decía, aquí en el código, en ingreso cuenta cliente, fijaros que lo que hace el algoritmo simplemente con el DNI del cliente saca al cliente, comprueba que este ID de cuenta le corresponda, o sea, le pertenezca, saca la cuenta, si le pertenece y el cliente está, etcétera, pues obtiene la cuenta. Esto puede ser cualquier tipo de cuenta. Este objeto cuenta podría ser o un objeto cuenta de ahorros o un objeto cuenta corriente. Pero es que me da igual. Porque yo le puedo invocar ingreso, sea el que sea. ¿Vale? Entonces, os muestro un poquito que no tengo realmente que hacer ningún tipo de condicional aquí. Si eres una cuenta corriente, entonces hazlo de esta manera. Si eres una cuenta de ahorros, entonces no. Yo a este nivel me da igual. Sé que los dos van a tener ese método definido, con lo cual arréglatelas y haz el ingreso. Cada uno lo hará a su manera. Vale, pues esto un poquito en cuanto a jerarquía de clases. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que...? Repasar el código, ¿vale? Esto no es un ejercicio que yo os plantee para que lo hagáis, porque entiendo que os llevaría demasiado tiempo, pero sí que os animo a que lo estudiéis. Y como decía antes, ¿no? Begoña, pues que lo ejecutéis, que lo probéis, que lo depuréis un poquito, que veáis qué pasa cuando ejecuto esta parte del código, esta otra, que juguéis un poquito con él, que le saquéis el máximo de jugo posible. Si os genera alguna duda, cómo está programado, mandáis al foro, hacerlo vuestro, empezar un poco a
trabajarlo de tal manera que podáis asimilar, acomodar maneras de trabajar que os parezcan bien y que podáis de alguna manera ir creciendo en vuestra habilidad de codificación utilizando códigos que se os puedan proporcionar. Vale. Vamos a los interfaces. En los interfaces también vamos a ver un poquito el diseño, ¿vale? Aquí quizá ya no tengamos tanto de qué hablar, ni tanto bueno, tampoco se hace un ejercicio demasiado complejo del uso de interfaces, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues básicamente vamos a crear un ente que defina la operativa de un producto bancario. Fijaros a qué nivel de abstracción estoy hablando, ¿no? En este caso, ya no estoy definiendo una superclase con cierto comportamiento generalista, con ciertas propiedades. No, estoy definiendo un API, un estándar. ¿Vale? Una operativa que tiene que tener cualquier objeto que pertenezca a una clase que firme el contrato diciendo yo soy un producto bancario y firmo el contrato. De tal manera que asumo la necesidad de respetar este API. Esta manera, ¿no?, de trabajar con objetos de clases que firmen el contrato de producto bancario. ¿Vale? Y en este caso, ¿qué objetos van a ser? Pues cualquier objeto cuenta, fijaros que por extensión puede ser una cuenta de ahorros o una cuenta corriente. ¿Vale? Todo lo que esté por debajo de cuenta ha firmado el contrato de esta interfaz. Asume esa interfaz como suyo, necesariamente. Pero también he definido otra clase que es una tarjeta de crédito. Entonces también es un producto bancario. Sea como fuere, objetos de la clase tarjeta de crédito o objetos de clases que extiendan la clase cuenta van a tener que ser fieles a su compromiso con el interfaz y esos objetos tienen que darle implementación a estas dos operaciones. El interfaz no tiene implementaciones, no tiene código, solo tiene especificaciones del API, especificaciones de la interfaz. ¿Vale? No llega, no es su labor hacer implementaciones de esa interfaz. Es una definición de esa interfaz lo que hace, en realidad, cuando define una interfaz. Una definición, un papel, como en el estándar, ¿no? Los estándares están escritos. No es la pieza ya hecha que cumple el estándar, ¿no? El estándar dice tiene que tener tal longitud y tal densidad y tal no sé cuánto y pim pam y pim pam y pim pam. Y luego ya alguien se compromete, firma ese estándar, se compromete con esa interfaz y dice, toma, esta es la pieza. Ah, vale, muy bien. Tú eres una implementación, habrá más. Habrá más. En este caso, de esta interfaz tenemos dos implementaciones. Una asociada a una tarjeta de crédito y otra asociada a la cuenta. Vale, ¿cómo hacemos esto en el código? Vale, pues aquí en el modelo defino una interfaz adicional. Normalmente se nombran de esta manera con una I mayúscula y luego el nombre. Y producto bancario, fijaros, aquí no hay código, aquí simplemente están definidas las especificaciones de las dos operaciones que tienen que respetar con esta misma especificación. No puedo añadir más parámetros, ni quitarlos, ni cambiar los tipos. ¿Sí? Tienen que respetar aquellas clases que decidan asumir o comprometerse a implementar esta interfaz. Vale, entonces vamos a ver cómo se implementa. Cuenta, implements, esta es la parte que hace esa conexión entre una clase y el interfaz, implements y producto bancario. Y de la misma manera, tarjeta de crédito también implements y producto bancario. Vale. Y bueno, pues una diferencia entre la jerarquía de clases y los interfaces es que solamente puedo extender una superclase, sin embargo, puedo implementar varios interfaces. Eso parece lógico, ¿no?
La clase puede ser grande y puede mapearse y realizar la implementación de varios conjuntos de APIs, varios interfaces. Vale, pero esto es muy interesante, porque ahora, cuando yo escribo código, podría empezar a relajar ciertas dependencias con cosas que me van llegando a mis métodos, ¿no? O con cosas que yo voy produciendo, de tal manera que ya no tengo que definir esos objetos de una clase concreta. Ya no tengo que definir como parámetro de entrada un objeto de tal clase, sino que puedo definir un objeto cuya clase cumple con esa interfaz. Entonces, en la definición de tipo de ese parámetro de entrada, pongo el nombre de la interfaz. Fijaros, ¿no? Con eso, ostras, estoy siendo mucho más flexible, porque el día de mañana puedo cambiar una clase que ahora me está sirviendo porque implementa esta interfaz y poner otra que también implemente esta interfaz. Y mi código no lo tengo que tocar, porque ese objeto nuevo sigue cumpliendo, ¿no?, las directivas de mi especificación, porque he especificado los parámetros de entrada en base a los interfaces, no en base a las clases que lo implementan, sino en base a la interfaz. Solo estoy interesado, este objeto tiene que cumplir una cosa. Obviamente el objeto está caracterizado, pero no ya por la clase a la que pertenece, sino por el interfaz al que tiene que cumplir la clase al que pertenezca. Y eso me da mucha flexibilidad, mucha independencia, me permite aliviar, ¿no?, mucho del acoplamiento que se produce entre los programas orientados a objetos, porque me obliga, ¿no?, a mantener objetos de las características que yo he definido en las especificaciones. ¿Vale? Y esto se usa mucho. Tenéis que, de alguna manera, convenceros o empezar a asumir que programáis siempre en base a interfaces, más que en base a clases, en base a interfaces. Y luego, obviamente, ya llegará el momento de elegir qué clase que implementa esa interfaz es realmente el que vais a utilizar en la implementación final. Vale, esta idea, como digo, importante. Vamos a ver cómo lo usamos, ¿no? ¿Cómo lo usamos? Aquí en el index hay una parte final que solo aparece en esta implementación porque luego ya no vamos a utilizar interfaces. Pero aquí tenéis, por ejemplo, fijaros, tengo productos bancarios, ¿no? Y lo que hago es todas las cuentas de este cliente, ¿vale?, las meto en productos bancarios. Todas las cuentas que están asociadas a este cliente, aquí cojo sus IDs y con este array de IDs voy al banco y le digo, dame el objeto cuenta asociado a este ID, dame el objeto cuenta asociado a este ID, ¿vale? Un array map. Fijaros que la ventaja de estos array maps, array filters, me evitan tener que describir los bucles, ¿vale? Si no, tendría que hacer un for each, tendría que estar de alguna manera trabajando con estructuras de control repetitivas, porque aquí básicamente estoy haciendo un recorrido, ¿vale?, de todos los IDs de cuentas que están asociados a este cliente. Por cada uno de ellos tengo que ir a buscar la cuenta, el objeto cuenta que gestiona el banco. El objeto banco es garante un poco de esos objetos de cuenta. Vale, con el array map me lo ahorro. Si empezáis a manejar este tipo de concepto, ¿no?, de programación más funcional, en el que os podéis ahorrar mucho código y es mucho más fácil de programar. Vale, bueno, aquí en productos bancarios tengo todos los objetos, cuenta, ya sean de ahorro o ya sea corriente, me da igual. Al final son objetos cuenta que están asociados a este cliente, que se han ido creando. Acordaros que la aplicación al principio, este programita de prueba, al principio va creando clientes, por cada cliente va creando cuentas, etc. Vale, además de esos objetos, creo un objeto tarjeta de crédito, ¿vale? Con este otro método del banco, ¿vale?, que simplemente crea un objeto tarjeta de crédito. Aquí alta, ¿vale?, para que veáis el código, pero esto no tiene mucha... Creo, miro que el cliente exista y simplemente hago un constructor, o sea, creo un objeto tarjeta de crédito con un saldo inicial.
Vale, esto de la tarjeta está cogido un poquito con pinzas, ¿vale? Igual no tiene mucho sentido en cuanto a la operativa, pero bueno, es para ilustrar un poco el tema del interfaz. De tal manera que aquí en productos bancarios, y este objeto tarjeta lo añado a productos bancarios. Vale. Con lo cual, tengo una ristra de objetos cuenta, una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, cuenta de ahorros y una tarjeta. Ahí todos en el mismo array. Y lo que voy a hacer es hacer un ingreso de producto bancario al cliente de 100 euros. ¿Vale? Una bonificación a todos, ya sean cuentas o ya sea la tarjeta. Está generoso el banco y hace una bonificación de 100 euros. Pero fijaros el interfaz. Fijaros, aquí lo interesante es que os podáis fijar en el interfaz. Aquí estoy haciendo un bucle, ¿vale? Esto podría haber hecho, he hecho un for each. Estoy pasando cada uno de los productos bancarios que tengo metidos en este array. Pueden ser cuentas de ahorros, pueden ser cuentas corrientes o pueden ser tarjetas. Pero fijaros en el interfaz de este método ingreso producto bancario cliente. Está en el banco. Fijaros en esta definición. Aquí está la clave. ¿De qué tipo digo que va a ser el objeto que paso de entrada? Fijaros que no digo ni que sea de cuenta, ni cuenta de ahorros, ni cuenta corriente, ni tarjeta de crédito. Vale, porque aparte si yo pongo aquí tarjeta de crédito como clase, me daría un problema porque no puedo pasar objetos cuenta si ya he establecido que lo que voy a transmitirle a este método es una cuenta corriente. Vale. Fijaros cómo he subido mucho, ¿no? El nivel de definición de lo que yo paso como parámetro, conseguido que sea muy flexible. No me estoy pillando los dedos. Estoy diciendo simplemente que va a ser un producto bancario. De una clase, la manera de leerlo. Pensar que siempre hay que hablar intentar hablar con el máximo de precisión y de corrección. ¿Vale? Porque eso os ayuda a entender mejor lo que estáis haciendo y cómo estáis aplicando la orientación a objetos. Entonces, yo diría, estoy pasando, producto bancario es un objeto de una clase que implementa el interfaz y producto bancario. Y ahí caben objetos cuenta de ahorros, objetos cuenta corriente, objetos tarjeta de crédito. Todos esos objetos cumplen con esa descripción, porque son objetos de clases. El objeto de cuenta sería un objeto de una clase cuya superclase implementa una interfaz. En el caso de tarjeta de crédito, directamente es una clase que implementa el interfaz producto bancario. Con lo cual, todo cabe. Por ahí, cuela. ¿Por qué cuela? ¿Por qué estoy haciendo esto que parece, joder, cuela, pero parece que al final, si cuelan cosas tan dispares, a lo mejor no debería, porque luego voy a trabajar con esos objetos, ¿no? Y tengo que trabajar de una manera adecuada. No puedo invocar cosas que el objeto no pueda realizar. Pero estoy a salvo. ¿Por qué? Porque siempre voy a utilizar el API de la interfaz. Siempre voy a utilizar, para estos objetos, voy a utilizar justo el contrato que las clases han firmado. Las clases que han dicho yo implemento esta interfaz, pues si yo me atengo a esos métodos que están dentro de la interfaz, estoy a salvo. Porque esas clases se han comprometido a implementar esa interfaz. Mientras yo me atenga a la interfaz definido, yo sé que este objeto, sea lo que sea una cuenta corriente, una cuenta, una tarjeta, sea lo que sea, va a poder llevar a cabo esta operación. ¿Cómo lo hago? Me da igual. Me da igual. O sea, yo en este punto, el algoritmo es tan generalista que no entra en detalle ni necesita saber cómo cada uno hace su ingreso. Él quiere que con todos esos objetos que representan esos productos bancarios lleven a cabo la operación de un ingreso de 100 euros con una descripción que se le pueda establecer. Vale, así que muy importante que veáis un poco las ganancias que se obtienen y las buenas prácticas que te permite llevar a cabo el uso de interfaces. Vale.
Bueno, pues esto en cuanto a interfaces. No tengo mucho más. Vamos a hacer una cosa. Para que veáis un poco esto en funcionamiento, vamos a poner aquí un punto de interrupción para que veáis, ¿no?, cómo producto bancario, dependiendo de la ejecución, puede ser un objeto de un tipo u otro. Ahora vamos a ejecutarlo. A ver, no se ha parado. Ah, no, no quería ejecutarlo, quería depurarlo. Vamos a depurarlo. Vale, vamos a quitar todos estos puntos de interrupción que puedan estar por aquí. Vale, aquí lo tengo. En esta iteración, pensar, ¿qué estoy haciendo? También entender un poquito el funcionamiento del depurador en la orientación a objetos. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Por qué se ha parado ahí? ¿Qué se está ejecutando? Bueno, pues esto es el objeto banco. Estoy, en principio, primera pregunta. ¿Qué objeto está ejecutando código? Vale. Esto es como un teatrillo, os decía al principio. Esto es como un teatrillo. En un teatro, normalmente, solamente un personaje tiene el foco. Solamente un personaje está activo, haciendo cosas. El resto está esperando que le den la palabra o que le den tal o que entre. Sí, pero hay uno que está en ese momento en activo, representando. Vale. En orientación a objetos pasa lo mismo. Solo hay un objeto que está ejecutando código. El resto, aunque esté creado, en principio está dormitando, a mí no me han invocado nada, yo no estoy activo. Esa es la primera idea, ¿no? Cuando se ejecuta un programa orientado a objetos, de manera secuencial, un objeto se va pasando la pelota a otro, invocándole un método, eso hace que ahora este se quede parado y el que recibe la invocación se ponga a ejecutar el código del algoritmo, ¿no?, que lleva a cabo la acción que se le ha pedido. ¿Sí? Entonces, aquí se ha parado, aquí está, todo esto está en ejecución, mi programa orientado a objetos está en ejecución, y lo primero que tienes que determinar cuando depuras es qué objeto es el que quieres ver qué está haciendo, ¿no?, cuando ejecuta su código. En este caso, lo que he querido es ver qué hace el objeto banco. Fijaros, estoy en la clase banco, con lo cual este código lo está ejecutando un objeto banco cuando alguien le invoca este método. Este método, ¿cómo ha llegado a invocársele este método? Pues se lo he invocado aquí en index. Cuando este script se ha ejecutado, cuando este script se ha ejecutado, es un script que utiliza objetos, pero que no es orientado a objetos. Este script no es orientado a objetos. O sea, bueno, sí es orientado a objetos porque utiliza objetos, ¿vale? Pero no es una clase. Este script va creando objetos y los va usando, siguiendo un algoritmo. Vale, en un momento dado ha creado todos estos objetos en este array y a cada uno de ellos, al banco, le ha creado un objeto banco, ha creado los productos bancarios y entonces al objeto banco le está invocando este método con cada uno de los objetos de producto bancario que ha construido en este array. Vale, así que cada vez que se ejecute esto, $banco, es decir, invócale al objeto banco su método de ingreso producto bancario para que trate este producto bancario. Esto, aunque ponga productos bancarios, en realidad es uno, ¿vale? Es un producto bancario. Esto en realidad debería de llamarse en singular, producto bancario, no productos bancarios. Vale, es uno. Vale. Con lo cual, yo estoy parado aquí en banco porque el objeto ha obedecido, el objeto banco. Esto hace el ejercicio. Dice, ¿cuántos objetos banco hay ahora creados? ¿Qué pensáis? ¿Cuántos objetos banco puede haber creados en esta aplicación? Digo, uno. Solo hay uno. Solo necesito un objeto banco. Porque se va a hacer la operativa, guarda esos datitos de configuración. Con un objeto banco lo tengo. ¿Cuántos objetos cliente? Bueno, pues se crean 3, luego se borra uno, pero ahí está. O 2 o 3, dependiendo del momento de la ejecución. ¿Cuántos objetos cuenta? Bueno, pues a lo mejor si hay 3 cuentas por cliente, pues 3 por 3, 9. Hacer ese tipo de ejercicio mental. Para demostrar que entendéis el diseño y que entendéis cuántos personajes va a haber en el teatro.
Es muy importante que vosotros tengáis conciencia de qué es lo que ocurre en el teatro que estáis construyendo vosotros. ¿Vale? Pensar de nuevo, haceros dueños de lo que estáis construyendo cuando programáis. Muy, muy, muy común la frase, ¿no? Es que no funciona, ¿no? Dice, joder, pues si lo has hecho tú, pues si lo has hecho tú, lo has pensado, depúralo, tienes que dar con el problema. A veces como que nos desligamos un poco, ¿no? De lo que está pasando. No, es que no funciona, como si fuera un programa de otro, es que esto no funciona. No, tú lo has construido, tú lo has pensado, pues tú de alguna manera tendrás bastantes datos para saber por qué no funciona. Pues aquí lo mismo, ¿no? Tú lo has construido, tú lo has definido, tienes que tener muy claro en tu cabeza, ¿no? El diseño que has hecho, a qué tipo de ejecución te va a conducir y quién va a hacer qué. Porque si no te vas a perder. Esto no es como la depuración y orientación a objetos, no es como en programación estructurada. Tú tienes el algoritmo, lo pones en el while, o lo pones en tal, miras la variable. No, aquí tienes que saber si falla algo, qué objeto posiblemente sea el que está relacionado con ese fallo. Tienes que tener cierta conexión entre las responsabilidades de los objetos que asumen porque son definidos de las clases que tú has escrito y la funcionalidad que estás viendo. Que luego tienes que depurar con esa intención. O sea, me falla esto, pues posiblemente sea tal método de tal objeto el que no está bien. Para poner ahí el punto de interrupción. ¿Cuándo se va a activar ese punto de interrupción? Bueno, pues cuando realmente un objeto de esa clase pase al foco del teatro, le den el foco y él se ponga a ejecutar esa instrucción justo que tú le has puesto el punto de interrupción. En este caso, tengo al banco en mitad de su speech, porque alguien le ha invocado ingreso producto bancario, llevando a cabo esa función. Está parado ahora, es el objeto banco. Existe. Está en, está en la tarima y está llevando a cabo su función, pero ¡pum! Le he obligado a pararse. ¿Para qué? Pues ahora ya puedo mirar. ¿Qué hay en producto bancario? Pues fijaros, es un objeto, pone ahí arriba, de cuenta corriente. ¿Vale? Tiene todos los datos de la cuenta, más tiene las operaciones asociadas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y le meto un ingreso de 100 pavos. Si yo lo dejo correr, vuelve a pararse, porque acordaros que estoy gestionando o procesando un array. ¿Qué es ahora producto bancario? Pues producto bancario es una cuenta de ahorros. Antes era una cuenta corriente, lo veis ahí arriba, ¿no? Cuenta de ahorros, object. Pues fijaros, es un objeto distinto. Bueno, pues son cuentas. Así tenemos suerte y nos toca una tarjeta. Así, una tarjeta siempre va a haber, porque al final la creo y la meto en el array. Vale, pues voy a darle otra vuelta. ¿Vale? ¿Qué es ahora producto bancario? Una tarjeta de crédito. ¿Cómo he podido pasar esos tres tipos de objeto? Gracias a haber definido o la flexibilidad que me da la definición de la interfaz. ¿Vale? Y también le hago el ingreso. ¿Vale? Y esto encaja. ¿Vale? Y se acaba. Y yo tengo aquí en la definición, como veis, la tarjeta de crédito tiene un límite de 100 euros más y veis aquí que también los productos bancarios, aquí tengo mis dos bonificaciones a las dos cuentas, una es cuenta corriente y la otra es cuenta de ahorros. Vale. Vale. Bueno, yo creo que más o menos se ha quedado más o menos cubierto el tema de los interfaces y las ventajas que tiene utilizarlos. Vale, pues vamos a terminar describiendo no sé si me va a dar tiempo. Lo voy a introducir, ¿vale? No me va a dar tiempo a entrar en mucho detalle ni a mostraros código. Lo voy a introducir. Vamos a seguir en la definición de este tipo de aplicaciones orientadas a objetos. Os decía, obviamente, esta aplicación no sirve para nada. Esto que he programado no sirve para nada. ¿Por qué? Pues porque no he retenido nada. He creado muchos objetos, pero tal como los he creado,
se termina el script, este index, y todo se borra. Con lo cual, obviamente no tiene ningún sentido hacer aplicaciones de este tipo que no conlleven la capacidad o la posibilidad de dar persistencia a los objetos que voy creando. Está bien, ¿no? Voy a crear objetos, pero esos objetos tienen que guardarse en algún sitio. Tienen que sacarse de memoria RAM y meterse en algún sitio que sea persistente. Dígase una base de datos. Vale. Ahora bien, vale, podemos entender todo eso y decir, vale, muy bien, pues nada, pues vamos a meter una base de datos, ¿no? Vamos a meter los objetos en una base de datos. Ah, pero ese es un problema. ¿Por qué? Porque estoy en dos mundos muy distintos. Aquí estoy en el mundo de los vivos, de los objetos, como os digo, siempre darles ese halo, ¿no? De animado. Tengo cuentas y te los imaginas, ¿no? El objeto cuenta por ahí con su maletín, con sus datos. Tengo un objeto cliente. Entre ellos están conectados porque alguno lleva en su maletín tarjetas de visita de otro tipo de objetos. Toda esa estructura la tenéis en mente y andan por ahí pululando hasta que alguien les dice algo o les pide algo y ejecutan sus algoritmos. Estupendo. Y por otro lado tengo una base de datos relacional. Esto es otro rollo, ¿no? Esto no tiene nada que ver con un teatrillo. Esto es básicamente una serie de tablas con columnas, con filas, posibilidad de conectar estas claves ajenas, ¿no? Hay columnas que me permiten hacer cierta conexión entre filas que hay en una tabla y filas que hay en la otra, porque intento, hago una especie del join, ¿no? Y digo, bueno, pues esto voy a hacer un join esta tabla, y veo que con este valor, si lo uno con este, pues están conectadas, ¿no? De alguna manera esto corresponde a este. Entonces voy a tener, por ejemplo, operaciones, pues voy a tener una cuenta, ¿vale? Y voy a tener operaciones, y todas las operaciones van a tener una columna adicional que corresponda al número de cuenta al que pertenecen. ¿Vale? Y de esta manera yo puedo en un momento dado saber qué operaciones pertenecen a una cuenta, ¿sí? Porque solamente tengo que ir a hacer una búsqueda y decir, bueno, pues dame todas las filas de la tabla de operaciones cuya cuenta ID pues es la 4. ¿Vale? Todo eso lo reflejamos en el diseño de la base de datos, ¿vale? Ahora, como veis, ya el ejercicio, si queréis empezar a ojearlo, en BancoDAO ya necesitamos una base de datos. Vale, vamos a tener aquí un esquema de base de datos, porque necesitamos definir bien cuál va a ser un poco el espacio y la definición de ese espacio con esas tablas, las columnas, que nos van a permitir albergar filas, datos, que tengan la semántica correcta, que haya las interrelaciones correctas. Esto habría una entidad relación, que me diga la interrelación entre uno y otro, quizá alguna jerarquía, ¿no? De clases, subclases, toda esa entidad relación, luego hay que mapearlo en el diseño relacional. Eso lo habéis hecho también en bases de datos. ¿Vale? Eso hay que conocerlo, todos esos métodos y todos esos procedimientos hay que conocerlos, porque si yo ya introduzco el factor de base de datos, yo ya tengo que ser hábil y conocedor y fluido en el tema de diseño de base de datos y en el tema de utilización de esa información, ¿vale? Hacer selects, hacer modificaciones, porque ya voy a tener que manipular. Lo vamos a hacer con PDO, lo conocemos, PDO, hemos trabajado, ¿vale? En la unidad 3, entonces es valernos de ese API PDO, pero ya desde una perspectiva de que lo que quiero es hacer esta operación de persistencia de objetos hacia una base de datos relacional. Vale, entonces, este es en principio voy a trabajar con estas tres tablas, clientes, cuentas y operaciones. Luego añadiremos algo de autenticación. Por el momento, clientes, cuentas y operaciones. Vale. Clientes, pues bueno, podéis ver, igual separo porque esto, bueno, pues en la estructura, pues veis un poco, la estructura un poco refleja, ¿no? Las propiedades que tengo en el objeto, en la clase, pues vienen a ser un poquito también aquello que quiero persistir y por lo tanto van a ser los campos, ¿vale? De la tabla relacional que va a contener elementos de
o los objetos de esa clase. Con lo cual, igual es un poco, no sé si es un poco macabro, pero bueno, entenderme, ¿eh? No va con... No quiero de alguna manera generar mal rollo, pero una metáfora puede ser, pues este es el mundo de los vivos y de repente aquí los estoy metiendo como datos sin vida, ¿no? Simplemente metidos en nichos. Bueno, la buena noticia es que los puedo resucitar. ¿Vale? Aquí no tienen vida. Siendo una fila de una tabla, de una base de datos, no tiene vida. No puedo decirle, oye, hazme esto. ¿Entendéis? ¿No? Simplemente son datos guardados, apuntados en filas y ya está. Aquí no, aquí ellos pululan, están en el teatrillo y se les puede pedir cosas y ellos hacen su actividad. Entonces, de lo que se trata es de este ORM layer, Object Relational Mapping, ¿vale? Es un mapeo. Este nivel de software tengo que establecerlo para que me facilite estas operaciones. Tanto llevarme a los vivos y hacer una copia de ellos, en este ámbito, convertirlos en datos, serializar esos objetos y esos valores, guardarlos en una base de datos, como, este sería un poco el paso de arriba a abajo, cómo ir de abajo a arriba. Hay veces que yo para llevar a cabo mi proceso necesito, a partir de los datos que tengo aquí almacenados, revivir, resucitar a un objeto, obviamente, que asuma esos valores y de repente tengo un nuevo ser aquí creado a partir de los valores que me encuentro en la base de datos. Vale, esos dos procesos son los que de alguna manera tengo que saber cómo llevarlos a cabo y qué patrón es el que me va a permitir pues, que no esté metido por todo el código quizá esa actividad de hacer persistencia, sino que esté más bien en unas clases muy concretas, hacer mucho de mi código independiente de ese proceso, el más que pueda, ¿sí? Tener obviamente bien definida la información que requiere el hacer el mapeo, porque a la hora de hacer el mapeo tengo que saber de alguna manera cómo hago ese mapeo, qué propiedad va a qué campo, si se establecen interrelaciones dentro de las tablas o no, para también poder construirlas, etcétera, etcétera. Vale, entonces no me voy a explayar mucho más, os lo dejo ahí, para que un poco le deis una vuelta, pero lo que vamos a hacer la semana que viene va justamente a mostraros cómo hacerlo. Lo vamos a hacer primero en una implementación más sencillita. Vamos a trabajar con el ejercicio de productos CRUD, pero ya incorporada la persistencia, ¿vale? Productos CRUD que podemos hacer altas, bajas, modificaciones, ¿vale? Este de aquí. Y luego vamos a ver cómo lo hacemos con el banco, que es un poquito más complejo porque hay una jerarquía ahí de clases que voy a tener que echar mano de algún mecanismo un poquito más complicado. Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Alguna preguntita? ¿No? Yo creo que estáis todos sin micrófono o con el micrófono en mute. Bueno, pues cualquier duda que os surja, me la enviáis al foro, ¿vale? Por lo demás, nos vemos la semana que viene. Seguir trabajando con código, seguir viendo código, jugar con él e intentar escribir algo de código también, puede ser interesante. Vale, pues venga, nos vemos. Ánimo. Nos vemos. Venga, hasta luego.